¿Qué tal, amados hermanos? El Señor les bendice, es un placer estar con ustedes nuevamente, una bendición poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco más acerca de la amargura. Eh, ya hay muchas cosas que podemos encontrar en internet, hay mucha gente que conoce acerca de la amargura. Solo que pues no quisimos dejar pasar nosotros la oportunidad de compartirles lo que el Señor nos ha hablado acerca de esto. Eh, Nosotros dejamos en las manos del Señor este tema y estas aportaciones para que, pues, sobre todo que sea el Señor el que permita que sea su Espíritu Santo hablando a ustedes a través de esta palabra. Si les parece, vamos a hacer una pequeña oración y nos dejamos en las manos de Dios para que Él sea el que nos guíe y que nos dé todo el entendimiento para comprender esta palabra. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, te agradecemos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y queremos, Señor, en tus manos dejarnos para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que nos muestre y nos enseñe todo lo que debemos de conocer acerca de la amargura. Padre, hay muchas cosas, Padre, que tú tienes por enseñarnos, pero tal vez nosotros muchas veces no estamos en la posición adecuada para poderlo aprender. Pero hoy nos dejamos en ti para que sea tú, Espíritu Santo, el que nos hable, nos redarguya y nos muestre toda la verdad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú bendigas a nuestros hermanos que nos escuchan, que nos bendigas a nosotros y que nos permitas estar en la misma presencia tuya para poder comprender. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya les comentaba yo acerca de que pues hay cosas que debemos de comprender como que básicas o fundamentales acerca de la amargura, porque esto es algo que nos está sobrepasando actualmente dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, y por eso a nosotros se nos hizo importante poder compartirlo en la manera en que lo vamos a hacer. Y sobre todo que Dios nos ha estado insistiendo mucho que compartamos este tema. Bueno, vamos a ver cuatro cosas acerca de la amargura. La primera, bueno, es cómo afecta al llamado de Dios de la iglesia. Nosotros somos salvos por gracia, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, resucitando al tercer día, derramando su sangre, etcétera. Cosas que los que estudiamos la palabra ya lo sabemos. Bueno, y gracias a ese sacrificio perfecto hemos obtenido o hemos tenido acceso más que otra cosa a ciertas características que solamente Dios nos puede dar. Entonces, y algunas de esas restablecer de la forma de vida que nosotros teníamos antes. Entonces, de alguna manera, bueno, pues tenemos que entender cómo la amargura puede afectar esas cosas que Dios ya nos ha dado por que nosotros nos hemos acercado a Él de una manera sincera. El segundo punto, bueno, cómo se manifiesta en los líderes dentro de las congregaciones toda esta situación de la amargura. De esto sí no se habla, normalmente no se menciona, pero aquellas personas que estamos en eminencia, que tenemos cargos, que tenemos responsabilidades dentro de las iglesias, es importante que también conozcamos lo que tal vez nosotros estamos haciendo y que no lo perdamos de vista. Es muy importante para dejar de hacerlo. Muchas veces nada más estamos al pendiente de las ovejas, al pendiente de la iglesia, pero no volteamos hacia nosotros mismos a ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas y de qué forma estamos beneficiando, perjudicando a los hijos de Dios. La tercera parte, bueno, ya mucho se ha hablado de cómo actúa la amargura en nuestras vidas. Bueno, pues vamos a tocar puntos muy claros que si usted navega en internet
o está dentro de alguna congregación, seguramente ya le han dicho. Las vamos a dejar escritas para que las tengamos en claro. Y lo cuarto, que solamente no debemos de perder dos cosas muy importantes, pero ahorita las vamos a analizar. Entonces, vamos al primer punto, nuestro llamado de Dios. Bueno, pues nuestro llamado de Dios es para que nosotros vivamos en libertad, para que vivamos en plenitud. Sabemos que Dios ha roto nuestras cadenas, nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio perfecto han roto nuestras cadenas. Sabemos que todo esto nos vino a traer un cambio en nuestro corazón, ¿sí? Que hay gozo ya en nuestras vidas, cosa que una persona que es inconversa no puede tener ese gozo, y que nos dio el perfecto amor. Yo sé que ustedes van a pensar que hacen falta más cosas. Cada una de esas cosas que son lo que nosotros hemos obtenido a través de la salvación también es afectado por la amargura. Pero le invito a que me acompañe a leer el primer versículo de Gálatas 5:1, de la primera cita, vivir en libertad en Dios. La palabra del Señor, y quiero mencionarles que yo voy a utilizar la versión internacional, la nueva versión internacional, para que así de esta forma podamos comprender un poco más claramente las citas bíblicas que vamos a estar leyendo. Gálatas 5, del 1 al 12, bueno, solamente vamos a leer el versículo 1, perdón, y ustedes leen lo demás en casa. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Sí? Entonces, aquí es muy claro, ya a través de Cristo, de Jesucristo, nosotros obtenemos la libertad. Y la palabra nos recomienda no volver a esa situación de yugo, a esa situación de esclavitud. ¿Ok? Bueno, vivir en plenitud también significa que nosotros vamos a ver lo que dice Efesios 3, 18 y 19, que nosotros podamos comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta que a través, ¿sí?, del sacrificio perfecto y del profundo amor que Dios nos tuvo al morir en esa cruz por nosotros, bueno, pues somos llenos de la plenitud de Dios. ¿Ok? Aquí solamente estamos demostrando a través de la palabra, pues lo que estamos platicando, ¿sí? Todas las cosas o las consecuencias que nosotros tenemos por creer en la palabra. Eso es lo único que estamos haciendo, no estamos encontrando el hilo negro ni estamos diciendo algo que usted tal vez no conozca. Bueno, Dios rompió nuestras cadenas, también lo dice la palabra, lo podemos demostrar de manera bíblica. Dice la palabra en Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu me da vida, ¿sí? Entonces, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, bueno, pues aquí vemos claramente cómo en un momento dado hay libertad, ¿sí? Estamos hablando de una libertad que es espiritual, que trasciende hasta nuestro ser físico y a todo lo que nosotros somos y lo que nos rodea. Efesios 2, del versículo 1 al 5, también habla acerca de la vida en Cristo y habla acerca de la libertad. Yo les voy a pedir que ustedes lo lean en casa y que lo analicen. De hecho, el título que aparece en la Biblia es La vida en Cristo. Ajá. Entonces, si ustedes nada más vamos a leer lo que dice el versículo número 5. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Entonces, bueno, pues ahí están. Todas las cadenas de pecado, pues fueron rotas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay cosas muy interesantes acerca de esta libertad. Ahorita solamente estamos, como les comenté, bueno, pues
haciendo énfasis en demostrar bíblicamente lo que ya sabemos. Y bueno, sabemos que Dios cambia nuestro corazón en el momento en el que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y un ejemplo, bueno, pues lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que habla la palabra acerca de que nos va a cambiar el corazón. Dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, ¿sí? Ya tampoco vamos a ver, bueno, vamos a leer lo que dice el Salmo 51. Sí, usted acompáñeme por favor ahí en su casa leyéndolo. 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Sí? Entonces, bueno, insisto, son afirmaciones acerca de lo que ya sabemos y de la forma en que Dios está actuando en nuestras vidas porque somos hijos de Dios. Incluye gozo en nuestra vida. Una declaración muy importante del salmista en el Salmo 5 dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. ¿Sí? Es una consecuencia, ¿sí? de poder estar en Jesucristo, de poder creer en la palabra y en el sacrificio perfecto, de poder creer en el Dios que creó todas las cosas. ¿Sí? Una de esas consecuencias pues, es el gozo. Si usted no ha tenido la oportunidad de vivir con ese gozo que de repente puede usted adorar y danzar al Señor sin ninguna preocupación de quién lo está viendo, bueno, pues ese es el gozo, ese es el gozo que nos puede dar el Señor. Ese gozo también nos trae libertad, nos trae paz, nos trae seguridad, ¿sí? Porque estamos perfectos y confiando en aquel que ha pagado cualquier precio, cualquiera que sea el pecado que nosotros hayamos cometido, él lo pagó ya y nos dejó libres de esa situación en la cruz. Ajá. Entonces, y a través de todo este tipo de cosas que estamos analizando, nos dio acceso a su perfecto amor, porque lo conocemos, porque la libertad, el cambiar nuestro corazón, el romper nuestras cadenas, el incluir gozo, el vivir en esa plenitud, pues nos deja ver, nos deja comprender que tenemos acceso al perfecto amor que Cristo nos tuvo y que Dios nos tuvo a través de enviar a su Hijo unigénito. Y dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Bueno, pues qué maravilla poder tener acceso a algo que nos redime, que nos cambia completa y absolutamente todo el panorama para nosotros. En 1 Juan 4, del 7 al 8 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Híjole, esto es una maravilla y nada más es el versículo número 7. Ya con estas declaraciones, con estas citas bíblicas, nos damos cuenta del poder de Dios al perdonarnos, la situación tan grande que nosotros tenemos al poder tener acceso a ese perdón tan grande, ¿sí? Porque Cristo murió por nosotros. Y el versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros tenemos esa capacidad de amar, ¿sí? Bueno, pues estas capacidades, amados hermanos, se ven menguadas, se ven trastornadas, se ven confundidas, ¿sí? Cuando entra la amargura, porque estas capacidades nosotros las tenemos que estar viviendo a diario. Como le digo, yo sé que usted que conoce la palabra va a poder enumerar más de estas características. Ahorita estamos poniendo solamente 6, pero hay muchas más cosas que Cristo nos regala por el hecho de que murió por nosotros, ¿sí? Entonces, todas esas características junto con estas, ¿qué pasa cuando entra la amargura en nuestras vidas? Bueno, pues nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Que perdemos la libertad.
esa libertad en la que nosotros fluíamos cuando recién vinimos a los pies de Cristo y no nos daba pena el compartir su palabra y estábamos como niños, ¿verdad? Dice la palabra así, que no nos saciábamos, queríamos más y más y más. Y si usted está pasando por esa etapa de la niñez espiritual, es importante que la mantenga. Es importante que usted no pierda esa situación, porque por los afanes del mundo, los problemas, las circunstancias, comenzamos a caer en amargura. También nos creamos complejos. En lugar de vivir en una plenitud que nos permita ser todo lo que Dios dice que somos en la palabra, estamos acomplejados y vivimos con situaciones, no, esto yo no lo puedo hacer porque tal vez me pase esta otra situación, o tal vez no, esto no es de Dios, esto no es de hijos de Dios, o las situaciones generacionales, ¿no? Que nos atacan frecuentemente y que se repiten los patrones porque la palabra lo dice. Los pecados de una generación traspasarán en un momento dado hasta la tercera o cuarta generación. Y eso es una realidad, amado hermano. ¿Sí? Vea usted en un momento dado los pecados de sus padres y de sus abuelos y estoy seguro que se están repitiendo en su vida. Entonces, eso también crea amargura. ¿Sí? Entonces, crecemos y comenzamos a traer complejos. Normalmente ya cuando venimos a los pies de Cristo en una edad madura o algo así, bueno, pues todos los complejos que teníamos se suman a más complejos que el enemigo viene y nos pone, ¿sí? O que nosotros mismos nos hacemos por estar pensando cosas inadecuadas. Cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, entendemos que las cadenas han sido rotas, pero nosotros mismos nos volvemos a encadenar, hermanos. ¿Por qué? Porque empezamos a cuestionar que esa libertad, sin caer en un libertinaje, ¿sí? Tenemos ahora que dejar esto y tenemos que dejar esto. Yo no estoy mencionando cosas así tan específicas porque no quiero caer en una situación inadecuada. Lo único que quiero es recomendarles, ¿sí? Que ustedes no vivan en una situación de libertinaje. La palabra habla acerca de ese tipo de cosas, pero tampoco que podamos vivir encadenados, donde en un momento dado, no, pues es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de las situaciones. La amargura nos provoca en un momento dado estarnos atando y atando y atando y atando con ciertas circunstancias que nos pasan en nuestra vida y no somos felices. Estamos en estrés constante, ¿sí? Tenemos nuestros corazones endurecidos, y más que todo, que no tenemos amor. Porque el segundo más grande mandamiento es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues ¿cuántos de nosotros no tenemos enemigos o no tenemos personas cerca de nosotros que nos caen mal en el trabajo, en la casa, en la escuela de los hijos, en las mismas escuelas porque somos los que estamos estudiando, ¿sí? Y son personas que no nos caen. Pero sin embargo el Señor nos dice que nosotros debemos de amarlos como nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, tener el mismo cuidado que nosotros nos tenemos. ¿Y qué trabajo nos cuesta hacer eso? Morir a nuestra carne para poder amar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo es cualquier persona que está alrededor de nosotros en cualquier momento. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque muchas veces estamos llenos e infestados de amargura. Nos cuesta mucho trabajo dejar nuestra carne, nos cuesta mucho trabajo hacer cosas que sean correctas, conforme a lo que está escrito. Cuando alguien, algún pastor en nuestras iglesias nos dice que o nos invita a través de la palabra que debemos dejar de hacer ciertas cosas que nosotros estamos muy arraigados en realizarlas, bueno, pues nos damos cuenta de que no estamos conociendo el perfecto amor, ¿sí? Y tenemos nuestros corazones endurecidos. Entonces ahí es donde comienza a atacar la amargura en nuestras vidas. Entonces ya la libertad y esa plenitud y esas cadenas que ya habían sido rotas, pues realmente, ¿sí? Se están volviendo a crear, estamos perdiendo nuestra libertad, estamos encadenándonos nosotros mismos o permitiendo que el enemigo nos encadene, ¿sí? Y que en un momento dado no vivamos con esa plenitud de Cristo. Yo quiero, así como en otros videos, reforzarle algo.
Recuerde y nunca olvide que usted tiene tres enemigos, ¿sí? Satanás, el mundo y su carne. Entonces, ¿contra cuál de esos tres está peleando y batallando en este momento? Por favor, póngase a analizarlo para que en realidad sepa por dónde viene el ataque y cómo es ese ataque. Ajá. Entonces, si ustedes de los que están dentro de su forma de expresarse, ¿sí? Se menciona a usted mismo constantemente, es que yo quisiera, es que a mí me gustaría, es que yo quiero invitarlos, es que a mí me parecería bueno. Ah, bueno, ese yo que usted está incluyendo en todas esas frases quiere decir que usted está viviendo en su carne. Perdóneme que se lo diga así tan directamente, pero es una realidad, ¿sí? Cuando nosotros no vivimos en nuestra carne, ¿sí? Entonces podemos hacer el segundo más grande mandamiento, podemos en un momento dado obedecer a la palabra sin ningún problema, podemos amar a nuestro hermano, podemos amar a aquel que nos roba, aquel que en un momento dado nos está tratando de hacer algún mal, porque el Señor es el que nos va a defender y Él es el que nos va a ir apartando de todas esas circunstancias inadecuadas para nuestra vida, pero nosotros no metemos las manos, lo que nosotros nos dedicamos es a trabajar para el Señor, a compartir su palabra, a estar adorando al Señor, buscando su rostro para aprender cada vez más de Él, ¿sí? Entonces, por favor, no viva una vida de hijo o hija de Dios en amargura, ¿sí? Donde lo que Dios ya le dio a través de la salvación y del sacrificio perfecto, usted lo pierda por caer en situaciones de amargura. ¿Ok? Bueno, entonces este es el primer punto. Yo espero haberlo dejado claro y entendible esta situación. Ok, vamos a un punto complicado, amados hermanos. ¿Qué pasa con la amargura con los líderes dentro de las congregaciones, con aquellas personas que están en eminencia, que estamos en eminencia, que tenemos ministerios, que tenemos llamados y circunstancias? Bueno, pues normalmente sí hay una situación muy clara. Líderes que por amargura se levantan en contra de los hijos de Dios, ¿sí? Aprovechando esa autoridad para que, y aquí solamente le pongo un ejemplo, ¿no? Aquellas personas que por alguna razón deciden irse de las iglesias, ya sea, este también es todo un tema, ¿no? Pero ya sea porque ya no sienten la misma situación y han orado adecuadamente así conforme a lo que dice la palabra, han puesto en las manos de Dios, se pusieron en contacto con el líder de la iglesia, le notificaron que tenían en un momento la intención de salir porque el Señor los estaba llevando a otra situación y todo. Están haciendo las cosas en orden, pero sin embargo las personas que están en eminencia empiezan a atacar. ¿Sí? Recordemos que las ovejas, ¿sí? La gente que está dentro de nuestras congregaciones no son nuestras, amados hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar perfectamente bien que todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores y debemos de ser fieles administradores, ¿sí? De la multigracia de Dios, ¿ok? Y aquí les puse solamente una cita bíblica así como para poder comprobar y poder entender también esta situación, ¿sí? Porque dice en segunda Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, ajá, no porque la obra sea nuestra, no, amados hermanos, porque la obra es de Dios, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, Dios nos ha llamado, ¿sí?, a una vida sin, sin preocupación de qué va a hacer el hermano fulano de tal, qué va a hacer la hermana, por qué están en esta situación, por qué se van. Como les digo, solamente es un ejemplo, pero muchas veces dentro de escuelas dominicales, dentro de grupos de jóvenes, dentro de los grupos de matrimonios, dentro de las pequeñas organizaciones que tenemos en nuestras iglesias, hay personas que se quieren no sé,
sobreponer a otras porque ellos son los líderes de la congregación en esa área. Eso no es correcto, amados hermanos, ¿sí? Entonces, ahí estamos en un momento dado provocando amargura por los que ya estamos amargados. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, porque no, es que a mí me costó trabajo llegar al liderazgo. No, hermano, no es porque tú te lo hayas ganado, todo viene de Dios y Dios es el que te permitió llegar ahí. Ahora que si lo hiciste por tus propios medios, pues es mejor en un momento dado que platiques con tu líder, con aquel que es responsable de ti y tomes un tiempo y descanses y te alimentes para que comprendas las situaciones correctas de cómo debemos de servir dentro de las congregaciones. ¿Ok? Bueno, esto es un punto que es muy grande, podríamos hablar muchísimo, podríamos hablar todo un tema de una hora sobre esto y tal vez hasta más, pero bueno, es así como que de manera muy resumida, aquellos que tienen autoridad y están amargados o tienen una situación de amargura en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, cómo actúan hacia la congregación. Ajá. Bueno, otra situación. Un llamado a los mismos líderes, a los que estamos en eminencia, a los que tenemos un cargo, para voltear y darnos cuenta, analizar a la gente que estamos pastoreando, a la gente que estamos ministrando, a la gente que estamos enseñando, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene en su vida? Porque si hay amargura, ¿sí? Bueno, pues es importante que nosotros seamos el motivo por el cual esa amargura comience a quitarse, comience a desvanecerse, comience a ser cambiada por una situación adecuada delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero rápidamente leerles lo que dice la palabra en Lucas 15:4. Permítame cambiarlo. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida antes de encontrarla? Sí, bueno, pues ustedes conocen muy bien esta parábola y saben perfectamente bien que, bueno, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que deja, sí, a las 99 ovejas que están en ese momento resguardadas, están seguras, están en un lugar donde el pastor sabe perfectamente bien que no van a correr ningún peligro y va por aquella que se salió del redil, aquella que por alguna razón no está haciendo las cosas de manera correcta. ¿Cuántas veces nosotros como líderes nos damos cuenta de que alguien en nuestros grupos, si somos los que estamos a cargo, como les decía, de jóvenes, de matrimonios, de los ancianos, de escuela dominical, nos damos cuenta que alguien no está pasando por un buen momento y eso ya se está reflejando hacia la congregación e incluso empieza a enojarse de más, empiezan en un momento dado a tener actitudes que no son correctas. Bueno, pues tenemos que hacer conforme a lo que el Señor nos dejó escrito en su palabra. Tenemos que dejar a todos los demás porque están seguros, están bien, están siendo atendidos por la palabra que nosotros les hemos compartido, por la administración que nosotros les hemos dado, sobre todo por el ejemplo y el testimonio que nosotros tenemos para con ellos, e ir a rescatar a esa oveja, e ir a rescatar a esa persona que está con una situación complicada y tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, nos hemos puesto a preguntarnos cuál es el motivo de esa situación, ¿sí? Los demás versículos de esta cita, ustedes por favor los leen en casa para que tengan el contexto completo, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Sí? El pastor, la cabeza de la iglesia, por sus líderes, los líderes, pues por cada uno de los grupos que está atendiendo, ¿sí? Los diáconos. Yo no quiero hablar de organizaciones, así como esté la organización en usted, usted que es padre de familia, que es madre de familia, bueno, pues por su familia, ¿sí? El varón, por la esposa, los hijos, la esposa igualmente por su varón y por los hijos, ¿sí? Los hijos tienen que procurarse entre ellos, saber que está pasando a lo mejor alguna situación inadecuada y no permitir que se creen raíces de amargura,
¿sí? Entonces todos somos líderes en algún momento y todos tenemos la responsabilidad de ver por aquellos que están a nuestro alrededor, no precisamente los que están a nuestro cargo, ¿sí? Porque insistimos, la iglesia es del Señor, pero si nosotros hemos llegado a una posición, porque ahorita estamos hablando de líderes específicamente dentro de las congregaciones, bueno, pues es importante que analicemos esto. Y bueno, pues qué les puedo decir. El siguiente punto, lo que dice la palabra en Santiago, capítulo número 3, ¿sí? Bueno, pues habla acerca de la lengua. Todo el capítulo habla acerca de la lengua y las consecuencias de no utilizar la lengua de la manera correcta. Entonces, aquí no solamente me quiero referir o nos queremos referir al pueblo de Dios que está en eminencia, todos hermanos, todos que somos pueblo de Dios, de repente se nos va la lengua, ¿sí? Se nos va la lengua diciendo cosas incorrectas, se nos va la lengua regañando a gente, ¿sí? Porque no tenemos misericordia, porque no estamos en la posición correcta, ¿sí? Primero tenemos que ser ejemplo nosotros antes de poder en un momento dado hacer alguna otra cosa. Y aunque hicieran cosas inadecuadas, pues debemos de tener paciencia. Es algo que nos debe de caracterizar nuestro testimonio. Yo entiendo y soy el primero que créanme que tengo un carácter que es de repente muy explosivo, pero tenemos que luchar con esa situación. Por eso les decía, no pierdas de vista al enemigo que tienes en ese momento. Es tu carne, porque te quieres enojar rápidamente, porque ya te desesperaste con tu familia, con tus hijos, con el líder de la congregación o con los congregantes que tú tienes. O sea, ¿quién es el que te está atacando en ese momento? No, porque siempre culpamos al enemigo, siempre le echamos la culpa al mundo, pero también nosotros mismos somos en nuestra carne nuestros enemigos. ¿Ok? Entonces es importante que la lengua principalmente la podamos controlar, que podamos guardar silencio y mantener nuestra paz conforme a lo que está escrito. Entonces estos son consejos para los líderes que están dentro de las congregaciones, el detectar, ¿sí? Entonces esta es la segunda área. ¿Cómo en un momento dado detectamos la amargura, ¿sí? En las congregaciones a nivel de liderazgo, hermanos, ¿sí? Y de liderazgo también que tenemos en las familias. Entonces, en el primer punto ya vimos cómo en un momento dado detectamos la amargura conforme a lo que está haciendo del sacrificio o lo que está convirtiendo en otra cosa distinta al sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, cómo actúa, ¿sí? En el liderazgo. Entonces, esos líderes que tenemos que también por alguna razón no estén sanos, hay que darles un tiempo, hay que ser sabios, hay que permitir que se alimenten, que sean ministrados, que reciban, que comprendan la posición en la que se encuentran para continuar con sus labores. ¿Ok? Y vamos al punto número 3. Bueno, pues son cosas que, como ya les decía, esto lo encontramos en internet, bueno, hasta para aventar para arriba, así hay muchas cosas acerca de la amargura, solamente les vamos a mencionar algunas y aquí no pongo citas bíblicas porque son cosas muy claras. Insisto, que normalmente ya sabemos, y si no las sabemos, bueno, ahorita usted las va a aprender, porque si está en una de estas circunstancias, por favor, cambie su actitud, empiece a orar, empiece a rechazar la amargura en su vida y acérquese con su líder para que pueda en un momento ser ministrado de la forma correcta y pueda ser llevado en un proceso adecuado para que todo esto de amargura se quite de su vida. Bueno, pues cosas principales que la amargura provoca, pues el estancamiento, ¿sí? En todos los aspectos, no solamente espiritual, sino también laboral, familiar, social, personal, el estancamiento en todos los aspectos. Si usted tiene una situación parecida a esto del estancamiento, pues es importante en un momento dado que usted se ponga a analizar, ¿sí? Qué es lo que está pasando en su vida. El rechazo. ¿Usted rechaza o se siente rechazado? Bueno, tenga cuidado con eso. La falta de perdón. Ajá. Cuando nosotros estamos en situaciones donde nos cuesta trabajo perdonar a las personas, ¿sí? Perdonar a aquellos que, pues ya no digamos los que nos hacen cosas que sí son difíciles de comprender,
cosas duras, sino pues aquel que me dijo feo en la comida, ¿no? Es que mi compañero del trabajo o alguien de mi familia a veces que me trataron mal y me estaban cotorreando muy feo y no puedo olvidarlo. Bueno, tenga usted cuidado, ese tipo de cosas son falta de perdón y hay algo ahí tal vez de amargura, sí, la falta de misericordia, aquellas personas que no pueden en un momento dado tener misericordia de alguien y piden juicio y son muy severos y tienen un carácter muy estricto que rayan en situaciones que ya son o que sobrepasan situaciones pues correctas, ¿no? Que el Señor siempre nos ha llamado a misericordia y Él principalmente en su palabra dejó plasmado que venía pues por aquellos que estaban mal, no por los que estaban bien, no porque por los que aparentemente estaban bien, sino por aquellos que pues tenían circunstancias incorrectas, pero nosotros no los podemos soportar. Vemos un poco de pecado alrededor de nosotros y inmediatamente ya estamos rechazando. ¿Sí? Bueno, pues eso también es una de las cosas que provoca la amargura. La falta de fe. ¿Qué tanto trabajo le cuesta a usted creer en Dios? ¿Sus oraciones son escuchadas, mi amado hermano o hermana? ¿Sí? O ustedes de los que están constantemente diciendo, ay, es que a mí Dios no me escucha. Y le piden a alguien más que ore por ustedes porque Dios no lo escucha. Bueno, pues la fe la debemos de tener todos. Porque primero que nada debemos de creer en aquel que hizo el sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer que lo hizo ese sacrificio perfecto, que Él fue enviado por Dios, alguien a quien no vemos y no podemos tocar y no podemos demostrarlo de una forma física que existe. Y pues todo eso es por fe, ¿sí? El momento de leer la palabra, pues es fe lo que necesitamos para poder creer lo que dice el manual del fabricante, ¿sí? Entonces, la falta de fe es una de las características más comunes de la amargura, ¿sí? Bueno, la ingenuidad, la ingenuidad que nosotros tenemos en el momento en el que venimos a los pies de Cristo y así que somos, como dice su palabra, como niños, ¿sí? Y que incluso hay gente que se aprovecha de nuestra ingenuidad y nos cotorrean y nos hacen bromas pesadas y nos dicen cosas que no son correctas para circunstancias también y momentos incorrectos y pues nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, pero ya perdimos esa ingenuidad y estamos muy alertas y no sabemos las últimas circunstancias y sabemos cuando alguien nos está cotorreando y queriéndose pasar de listo con nosotros, pues esa ingenuidad cuando se rompe es también muchas veces por la amargura, por las situaciones difíciles que hemos pasado con la gente que nos rodea, en los círculos en los que nos movemos y nos hacen caer en esa ingenuidad. Mucha gente no, es que eso es experiencia y los golpes de la vida es lo que te da experiencia. Pues eso no es tan bueno, mi amado hermano, ¿sí? Porque Dios nos trajo a una situación fácil y simple, en fe. Y no tendríamos que perder esa ingenuidad que nos lleva a pensar, pues sí, Dios lo puede hacer, yo nada más le levanto la oración a Él, la petición a Dios, y Dios lo va a hacer, porque así lo dice su palabra. Pero cuánta gente por escuchar esto nos critica, entonces rompe nuestra ingenuidad. Las puertas abiertas, bueno, este es todo un tema ya actual y que hace mucho tiempo incluso se dio una moda acerca de las puertas abiertas y diferentes cosas. Bueno, puertas abiertas a malos sentimientos o a malos pensamientos. Cuando nosotros, insisto, tenemos ahí por ahí algún enemigo, alguien que nos está haciendo mal, alguien que no nos cae bien, alguien que nos hizo algo y no lo perdonamos y no lo podemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón, pues por ahí es donde vienen los malos sentimientos y eso provoca también malos pensamientos para con esa persona. Entonces, esas son puertas abiertas que se le dan al enemigo, eso se llama falta de perdón, ¿sí? En donde en un momento dado, pues esa puerta abre a otras puertas y a otras circunstancias y que pues nosotros tenemos que evitar que eso suceda. Una forma más gráfica que yo le pido que se imagine para representar lo que es una puerta abierta
Usted voltee ahí donde se encuentra y busque la puerta más cercana. Entonces, si esa puerta está cerrada, ¿sí? Cristo está viviendo dentro de usted y no tiene ningún problema. Nada de pecado, nada del mundo, nada de su propia carne penetra hacia adentro de su corazón, porque ahí esa habitación donde usted se encuentra y está viendo esa puerta cerrada, pues es como si fuera su corazón. ¿Qué pasa si usted abre la puerta y la deja abierta? Bueno, pues va a entrar polvo, va a entrar el viento, las condiciones climáticas que están afuera se van a meter, ¿sí? Bueno, pero si a eso le agregamos de que a lo mejor usted quiere cerrar la puerta, quiere que ya no le entre viento, que ya no le entre lluvia, que ya no entre polvo, ¿sí? Pero hay algo que se lo impide, ¿por qué? Pues porque usted fue el que abrió la puerta. Pero si viene el enemigo y pone el pie en el piso para evitar que usted cierre esa puerta, fue consecuencia de que usted abrió la puerta. Una puerta no se abre si nosotros no vamos y giramos la perilla y jalamos la puerta. Entonces, por favor, no abra puertas para que lo sucio de afuera no se meta y el enemigo no venga a poner el pie y a permitir que entren más cosas, ¿sí? Al contrario, cierre por favor todas esas puertas para que su corazón se mantenga lo más adecuado posible delante de los ojos de Dios. Esa es una forma fácilmente de entender a qué nos referimos con puertas abiertas. Bueno, la amargura también provoca, sí, la destrucción de lo que Dios levanta. Esto ya lo veíamos en el punto número 1. Sí, nubla la visión en el pueblo de Dios. Ajá. Muchas veces estamos cerca de personas, a lo mejor hasta de nuestra misma familia, que como que no saben para dónde van en las cosas de Dios. No saben si van a servir en la escuela dominical, si van a servir en algún lado, si nada más se van a dedicar a escuchar la palabra, como que no saben cuál es su papel y su rol dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, o caen en una situación ya inadecuada y empiezan a mezclar el mundo, las cosas del mundo, las cosas que hacían normalmente y comúnmente con las cosas de Dios. Entonces ahí es donde son en un momento dado una cosa entre semana y cuando van los domingos a la iglesia o el día que usted vaya a la iglesia, ¿sí? Son otra cosa. Entonces ahí es donde ya como que no es correcto lo que está sucediendo con esa persona. Sí, ya se le nubló la visión. Es también provocado por la amargura. La rebeldía por el dolor del corazón, bueno, pues ya veíamos, ¿no? También una de las cosas que Dios ha hecho, pues es que nos ha dejado ver que se convirtió de un corazón de piedra a un corazón de carne en el momento en que venimos a Cristo. Pero cuando empieza a haber rebeldía, y no quiero precisamente referirme o me refiero a la rebeldía que, por ejemplo, tenemos cuando somos jóvenes, porque eso es una situación distinta, sino a que no queremos obedecer a las autoridades, no queremos obedecer a Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nos negamos a hacerlo o a hacer lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Estamos como que enojados con Dios, enojados con la gente cristiana, con la gente que nos rodea en todos lados. Bueno, rebeldía. Entonces también es causado por la amargura. Y pues la deserción de las iglesias de la manera incorrecta. Yo he expresado algunas veces, bueno, si usted se va a cambiar de congregación, salga por la puerta, haga las cosas de manera correcta, tenga un motivo, órelo, póngalo en manos de Dios y que sea Dios el que le muestre. No nada más se salga porque es así. Y ustedes van a decir, no, es que eso va en contra de la palabra y todo eso. Hay momentos y hay circunstancias en las cuales sí necesitamos salirnos de nuestras congregaciones, ¿sí? Digo, un ejemplo claro, pues bueno, a lo mejor nos cambiamos de domicilio y ya es pues muy complicado e incluso a lo mejor muy costoso o muy difícil poder asistir hasta la congregación que nosotros estábamos asistiendo cuando hay situaciones familiares, ajá, cuando en un momento dado hay pormenores que nos permiten
que nos impiden, perdón, no sé, cuestiones laborales o cuestiones personales que nos impiden ir a la congregación, y pues es mejor buscar una congregación más cercana a nuestro domicilio o que nos convenga más por el lugar donde estamos nosotros. Entonces, pero hay que hablarlo y no salirse por la ventana. ¿Sí? Entonces usted no se salga de su iglesia, ¿sí? Primero que nada, si no tiene un, un motivo correcto y que Dios esté con usted, ¿sí? Porque, insisto, la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe que no nos salgamos de las iglesias, pero hay motivos por los cuales, pues es prudente y es sabio cambiar de congregación, ¿sí? Teniendo la autorización de nuestros líderes y pastores. Bueno, pues estas son algunas de las cosas principales que causa la amargura en nuestras vidas. Si usted está pasando por alguna cosa de estas, bueno, pues téngalo por seguro que hay un nivel de amargura en su vida. Entonces hay que atacarlo, hay que tener cuidado, ¿sí? Con estas circunstancias. Ok, bueno, vamos al último punto. Lo que no debemos de olvidar de la amargura, el cómo quitarlo. En dos ejemplos muy sencillos, yo le voy a explicar cómo, ¿sí? Tenemos que erradicar lo que es la amargura. Y bueno, pues aquí leemos lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6:12. En este caso, aquí se los puse en la versión Dios habla hoy. Y dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. ¿Sí? Entonces, estas situaciones contra las cuales estamos nosotros luchando, no es otra cosa más que lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, que íbamos a pelear contra ello, ¿sí? O sea, esto no es algo sacado de la manga, sino es una situación real. Tenemos una lucha como hijos de Dios en el momento en el que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Bueno, pues en ese momento nos convertimos en seres que aceptan las situaciones espirituales, y nuestra lucha no es contra nuestro prójimo. Por eso el segundo más grande mandamiento es que lo amemos a nuestro prójimo, ¿sí? No es contra nuestra esposa, esposo, hijos, familiares, tíos, primos. No, no es contra ellos, ni contra nuestros jefes, ni contra nuestros vecinos, ni las personas que nos rodean en el transporte público en el momento en el que manejamos. No, nuestra lucha es contra las situaciones espirituales. Y la amargura, amados hermanos, pues es una situación espiritual, ¿sí? Por eso precisamente debemos de luchar contra la amargura. Entonces, si usted ya con esto le queda claro qué es lo que tiene que hacer con la amargura, entonces tiene que entender lo siguiente. Dentro de las iglesias se rompen las raíces de amargura. Son raíces de amargura. Usted imagínese, por favor, ahorita mientras yo estoy hablando con usted, un árbol que tiene raíces. ¿Qué tan profundas son esas raíces? Hemos visto árboles que son muy grandes y sus raíces son profundas y gruesas las raíces. Imagínese un árbol de ese tipo. O a lo mejor es un pequeño arbolito como los que de repente plantamos en la primaria de nuestros hijos, ¿sí? O en la escuela básica de nuestros hijos, depende del país donde vivamos, y pues sus raíces son de 5 o 10 centímetros así, y son delgaditas, delgaditas. Si eso pasa, pues es rápido arrancar o romper esas raíces, ¿sí? Porque esos arbolitos que recién son plantados, los tomamos con una mano y los jalamos y ya, los sacamos de la tierra. Ajá. Pero cuando ya el árbol es muy grande, que a lo mejor podemos abrazar el tronco de ese árbol y no lo llenamos, no lo terminamos de dar vuelta, bueno, pues imagínese de qué tamaño son sus raíces, pues ni que fuéramos Sansón para poderlo levantar el árbol, ¿verdad? Bueno, si eso ya pasó en su vida, pues sí tenemos un problema y necesitamos que alguien nos ayude, alguien con el conocimiento correcto para romper esas raíces dentro de las iglesias. Y
En el caso particular, esto es hablando dentro de las iglesias, pero en el caso particular de cada uno de nosotros como hijos de Dios, lo que hay que romper es la esclavitud que provoca esa amargura. ¿Sí? También es como si fuera una raíz, pero es de esclavitud. Ajá, porque nos estamos atando por la amargura. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir en oración para cualquiera de las dos circunstancias, ya sea por nuestras iglesias o en lo personal como hijos de Dios, es orar y pedirle a Dios que rompa. Por eso pusimos esas palabras, romper, hermanos. Esa es la forma correcta de pelear contra esta situación espiritual que ya comprendimos que es la amargura. ¿Sí? Se llama romper. Ajá. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos ayude a romper raíces de amargura en nuestras iglesias y a romper esclavitud en nuestras vidas de manera personal. ¿Sí? Bueno, pues entendiendo esto, hermanos, pues ya se hace muy simple el poder erradicar esta situación de amargura. Seguramente no será con una sola oración. Tendremos que estar constantemente peleando porque por algo Efesios nos dice que estamos luchando, ¿sí? Va a ser toda una pelea y depende del tamaño de las raíces será esa pelea, pero también depende de nuestra fe el que podamos ganarla de manera muy rápida y muy efectivamente esa pelea. Entonces, hermanos, pues bueno, es lo que nosotros podemos aportar como un grano de arena al tema de la amargura. Espero que esto haya quedado muy claro. Si usted tiene alguna duda en cuanto a este tema, quisiera saber un poco más o quiere hacer algún comentario, también son bien recibidos. Pues bueno, les dejamos aquí pues nuestra página, el canal de YouTube, el Facebook, para que puedan en un momento dado hacernos sus comentarios, escribirnos todas las preguntas que ustedes quieran acerca de lo que es este tema. Hermanos, muchísimas gracias. Bendiciones, estaremos pronto con ustedes en otro tema y bueno, que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Nos vemos, hermanos.